La vida intelectual de Antonin Dalmas Sartillans. Capítulo 6. El espíritu del trabajo. 1. El entusiasmo de la investigación. Una vez determinado el campo del trabajo, bueno será hacer lo propio con el espíritu que debe animar al trabajador. En primer lugar, y antes de cualquier modalidad de aplicación, debe ser un espíritu de celo. Cuando tengas alguna duda, aclárala, dice Santo Tomás a su discípulo. Un espíritu activo está siempre en busca de alguna verdad que para él representa, en cada momento, la figura de la verdad integral a la que ha dedicado su culto. La inteligencia es como el niño que siempre tiene el porqué en sus labios. ¿Qué buen educador podría dejar sin satisfacción una inquietud tan fecunda? ¿No aprovecharía una nueva curiosidad como un nuevo apetito para alimentar sólidamente el organismo espiritual naciente? Nuestra alma no envejece, está siempre en estado de crecimiento. Ante la verdad, es siempre como un niño. Nosotros mismos somos los responsables de su permanente educación, por lo que no debemos dejar sin solución, en la medida de lo posible, ninguno de los problemas que se nos plantean en el curso de nuestro trabajo, ni ninguna de nuestras pesquisas sin su debida conclusión. Que el hombre de estudio esté, pues, a la escucha de la verdad. Mientras se dedica a su tarea, el Espíritu sopla en él, se revela quizá al exterior, envía sus profetas, hombres, cosas, libros, acontecimientos. Nada debe descuidar entonces el alma atenta, ya que ese espíritu de la verdad, como la gracia, a menudo pasa y no vuelve. ¿No es ese espíritu ya una gracia en sí mismo? El más grande enemigo del saber es nuestra indolencia. Es esa pereza original que tiende a evitar el esfuerzo, que caprichosamente quiere dar algún apretón en uno u otro sentido, pero que vuelve inmediatamente al automatismo negligente, considerando el esfuerzo continuado y vigoroso como un auténtico martirio. Quizás sea un martirio, dada nuestra débil constitución, pero hay que estar preparado para ese martirio o renunciar al estudio, porque ¿qué se puede hacer sin energía viril? Tú, Dios mío, vendes todos los bienes a los hombres al precio del esfuerzo, escribía en sus notas Leonardo da Vinci. Él mismo lo sabía por su propia experiencia. El espíritu es como el aeroplano que solo puede mantenerse en lo alto del aire cuando avanza con toda la fuerza de su hélice. Pararse sería caer hacia abajo. Por el contrario, un entusiasmo tenaz puede llevarnos más allá de todos los límites previstos por nuestros sueños. No puede precisarse hasta qué punto la inteligencia es dúctil y susceptible de adiestramiento. Bossuet dijo que el espíritu del hombre puede ir descubriendo cosas hasta el infinito, ya que sólo su pereza limita su sabiduría y sus descubrimientos. Lo que tomamos por una barrera, con frecuencia no es más que la maleza de nuestros defectos y de nuestras negligencias sensuales. ¿Cuántas moratorias y deserciones tiene el concebir y proyectar, entre el proyectar y ejecutar, o entre el ejecutar y perfeccionar? El hábito del esfuerzo quema esas etapas y hace pasar de la concepción al perfeccionamiento por una rápida pendiente. El hombre fuerte levanta ante sí la escalera de Jacob para que puedan subir y bajar los ángeles que nos visitan. Hay espíritus que se contentan enseguida con bien poca cosa. Después de haber trabajado en un principio, han perdido el sentimiento de su vacío. No piensan que siempre estamos vacíos de lo que no tenemos, y que ante un campo ilimitado por descubrir, nunca nos es dado poder decir, parémonos aquí. Si se trata solo de algún alto en el camino, o de sacar algún provecho,
Bastará con un pequeño acopio de pensamientos. Muchos son los que se sirven así de una fina pantalla para ocultar a los demás y a sí mismos una vasta ignorancia. Pero una verdadera vocación no podrá satisfacerse tan a la ligera, sino que considerará todos los conocimientos adquiridos como mero punto de partida. La vida de un hombre consagrado a la verdad consistirá en saber, en investigar, en saber más y repartir para investigar de nuevo. De la misma manera que el avaro, sea cual fuere su fortuna, se propone como única finalidad adquirir. El intelectual auténtico dice todos los días al Dios de la verdad: el celo por tu casa me devora. Son, sobre todo, los de edad provecta los que más tienen que luchar contra semejante tentación. Conocido es el caso de los llamados bonzos, esos viejos sabios que se ahogan bajo el peso de los honores, que se dejan aplastar por exigencias triviales y que pierden en representaciones el tiempo que antes consagraban a sus investigaciones. Ahora están mejor equipados que nunca, pero ya no producen. Están más apoyados que nunca, pero no son más que una sombra de lo que fueron. Se decía del pintor Henner que al final de su vida no pintó más que falsos Henner. No suscribo semejante juicio, pero la frase es cruel, y para todos aquellos a quienes pudiera aplicarse, terrible. Conviene no ignorar que entre los jóvenes también se encuentra esa chochez prematura, de quien, feliz con un descubrimiento real o aparente, lo explota hasta la saciedad y gasta en estirar un hilo, cada vez más tenue, energías que sería mejor emplear para fundir un lingote o en acuñar una medalla. Un verdadero pensador aporta un espíritu muy distinto a su trabajo. Se halla inflamado por instinto de conquistador, poseído de fogosidad, empuje e inspiración heroicos. Un héroe no se instala ni se impone límites. Un Guynemer considera una victoria como un ensayo para otra victoria. Con un estilo de omnipotencia, vuela, parte nuevamente, alcanza al adversario, se vuelve una vez más contra otro y solo en la muerte ve el fin de su carrera. Hay que buscar siempre y esforzarse constantemente. La naturaleza empuja al arbusto a florecer, al astro a brillar y al agua a fluir, a correr pendiente abajo y sondeando obstáculos, llenando vacíos, soñando con el mar que la espera allá abajo y que tal vez la absorberá. La creación es, en todos sus estadios, una aspiración continua. El espíritu, que en potencia lo es todo, no puede limitar en sí mismo sus formas ideales, más que las formas naturales, que son el reflejo de aquellas. Bastante lo limitará la muerte y también su propia impotencia, que por lo menos su coraje evite las fronteras de la pereza. El infinito que está ante nosotros reclama el infinito de nuestro deseo para corregir en lo posible el desmayo de nuestras fuerzas. 2. La concentración. Este espíritu de celo debe conciliarse con una concentración que todos los hombres de pensamiento profundo nos recomiendan. Nada tan desastroso como la dispersión. Difundir la luz equivale a disminuirla en proporción geométrica. Por el contrario, si se la concentra con una lupa, lo que antes apenas era calentado por la libre irradiación, se inflama como un foco enardecido. Que tu espíritu actúe como una lupa, por medio de una atención convergente. Que toda tu alma esté como en tensión hacia lo que en tu interior se ha establecido en estado de idea dominante, de idea absorbente. Ordena tus trabajos con el fin de poder dedicarte a ellos por entero. Que cada tarea te ocupe a fondo, como si fuese la única. Ese era el secreto de Napoleón, y es el de todos los hombres de acción. Los grandes genios
deben su grandeza a la aplicación de todas sus fuerzas sobre el punto en el que habían decidido dar su medida. Conviene dar a cada cosa lo que requiere, hacerla a su debido tiempo, reuniendo todas las condiciones necesarias, consagrarle la plenitud de los recursos de que se dispone, y una vez que ha sido concluida, pasar tranquilamente a otra. Es así como se acumula de una manera increíble sin perderse en agitaciones. No es que no se puedan tener muchos trabajos en cartera. Eso incluso es necesario, porque la interrupción y el cambio de tareas es cosa inevitable para contemplar el camino andado, para mejor juzgarse y corregirse en caso necesario, para descansar de un esfuerzo por medio de otro, y quizá también por otros motivos accidentales. Pero entonces, lo que decimos acerca de la concentración se aplica a cada trabajo y a cada reanudación del mismo. Cuando éste esté en cuestión, hay que excluir aquella y establecer un sistema de compartimentos estancos, trabajar a fondo sobre el punto abordado y cambiar seguidamente. Los vaivenes no dan nunca resultado. El caminante que vacila y toma sucesivamente caminos diversos, termina por agotarse, se desalienta y no adelanta. Por el contrario, perseverar en un camino y reanudarlo con energía para descansar en el momento oportuno, o sea, cuando se ha satisfecho la primera fase de la acción, es el mejor medio de producir al máximo y, al mismo tiempo, de conservar el pensamiento fresco y el ánimo intacto. El alma de un verdadero trabajador, a pesar de sus preocupaciones y de su multiplicidad sucesiva, debería encontrarse siempre entre dos esfuerzos ardorosos, sosegada y elevada como una revolada de nubes sobre el horizonte. Pero esta ley de toda actividad adquiere mayor fuerza cuando se trata del pensamiento puro, en razón de la unidad de la verdad y de la importancia de mantener ante nuestros ojos todos los elementos, a fin de hacer brotar de ellos la claridad. Cada idea, por poco que sea verdaderamente tal, es rica hasta el infinito, a causa de la conexión que mantiene con las otras. Es susceptible de una regeneración constante. Mientras van apareciendo sus dependencias luminosas, mientras irradia la verdad, no conviene que distraigas tu mirada. Tienes que mantener en tu mano el hilo que te guía a través del laberinto. Siembra la semilla de un pensamiento profundo y de una nueva planta. No te canses ni del cultivo ni de la simiente, pues un solo germen vale por todo un campo. Todas las obras de un espíritu bien formado no deberían ser más que los desarrollos de un pensamiento único, de un sentimiento de la vida que busca sus formas y sus aplicaciones. Bergson explica: un filósofo digno de este nombre nunca ha dicho más que una sola cosa. Con mucha mayor razón, todas las etapas de un tiempo determinado, de una sesión de estudios, deben orientarse y ordenarse con una disciplina estricta. Excavar siempre en el mismo hoyo es el medio de ahondar profundamente y de arrancar a la tierra sus secretos. Uno de los efectos de esa concentración será el saber elegir entre la masa confusa que se nos presenta casi siempre al iniciar nuestras investigaciones. Poco a poco se descubren los vínculos esenciales, y en eso consiste, ante todo, el secreto de las obras poderosas. El valor no radica nunca en la multiplicidad, sino en las relaciones de algunos elementos que gobiernan todo el caso o todo el ser, que nos hacen descubrir su ley y permiten la creación original al respecto, la obra de relieve y de sólido contenido. Algunos hechos bien escogidos o algunas ideas fuertes, digo fuertes por su coherencia y por su trabazón más que por su dureza, son materia suficiente para una producción genial.
dirigir bien sus investigaciones y centrar bien sus trabajos ha sido siempre el arte de los grandes hombres, y eso es lo que, siguiendo su ejemplo, tiene que intentar todo aquel que quiera llegar al fondo de sí mismo. 3. La sumisión a la verdad. Pero hay otra cosa más importante todavía, y es someternos, al mismo tiempo que a la disciplina del trabajo, a la disciplina de la verdad, que es la estricta condición de toda relación con ella. Una obediencia pronta, eso es lo que exige de nosotros la verdad. A esa cita solemne debemos acudir con un alma respetuosa. La verdad solo se nos entrega a condición de que nosotros antes estemos despojados y bien decididos a que solo ella nos baste. La inteligencia que no se da se encuentra en estado de escepticismo, y el escéptico está poco pertrechado para conquistar la verdad. El descubrimiento es fruto de la simpatía, y la simpatía implica donación. Por medio del pensamiento encontramos algo, pero no lo hacemos. Rehusar someterse a ello es tanto como no haberlo encontrado, y no querer someterse de antemano equivale a evitar su encuentro. Cuando cedemos ante la verdad y nos la expresamos lo mejor que podemos, pero sin alteración malévola, rendimos un culto al que responderá el Dios interior y también el Dios universal, revelando su unidad y solidarizándose con nuestra alma. En esto, como en todo, es la voluntad propia la que se revela como enemiga de Dios. Esta sumisión implica la humildad, y deberíamos recordar aquí lo que dijimos de las virtudes para el reino de la inteligencia, puesto que las virtudes tienen todas por base común la exclusión de la personalidad orgullosa, que repugna al orden. Intelectualmente, el orgullo es el padre de las aberraciones y de las creaciones artificiales, mientras que la humildad es el ojo que lee en el libro de la vida y en el libro del universo. El estudio podría definirse diciendo que con él Dios toma en nosotros conciencia de su obra. Como toda acción, la intelección va de Dios a Dios, pasando por nosotros. Dios es la causa primera, así como el fin último, pero en el trayecto se pueden producir desviaciones a causa del desbordamiento del yo. Abramos, pues, los ojos cuerdamente, a fin de que nuestro espíritu inspirador vea. Nuestro intelecto es, en resumidas cuentas, una potencia pasiva. Se es fuerte intelectualmente en la medida en que se es receptivo. No se trata de que no haya que reaccionar, sino de que la reacción vital sobre la que nosotros nos extenderemos, nada debe cambiar el tenor de nuestras adquisiciones, tan solo las hace nuestras. Una gran cultura, al poblar el espíritu, crea en él nuevos alicientes y aumenta su capacidad. Pero sin la humildad, esa atracción ejercida sobre el exterior será una nueva fuente de falsedades. Por el contrario, al espíritu cultivado y humilde le vienen las luces de todas partes y se agarran a él como la aurora a las cumbres. Además de la humildad, hay que recomendar al pensador una cierta pasividad de actitud que responda a la naturaleza del espíritu y a la de la inspiración. No sabemos bien cómo funciona el espíritu, pero sí sabemos que la pasividad es su primera ley. Aún nos es más desconocido el camino de la inspiración, pero podemos constatar que utiliza en nosotros la inconsciencia más que las iniciativas. Avanzamos a través de las dificultades, como un jinete en medio de la noche. Más nos vale fiarnos de nuestra cabalgadura que tirar indiscretamente de la brida. Una actividad demasiado voluntariosa hace nuestra inteligencia menos segura y menos receptiva. Un exceso de agitación nos encierra en nosotros mismos, cuando comprender
es algo así como llegar a ser otro y experimentar una feliz invasión. Procura pensar en el objeto de la ciencia y no en ti mismo, al igual que cuando se habla hay que hablar en el espacio y no en las propias cavidades. Los cantores saben bien lo que digo, y los que han saboreado la inspiración también me comprenderán. Hay que mirar a través del espíritu hacia las cosas, y no en el espíritu, más o menos olvidadizo de las cosas. En el espíritu está aquello por medio de lo que se ve, pero no lo que se ve. Que el medio no vaya a distraernos del fin. Lo esencial es estar en éxtasis, escribe el pintor Louis Dussor, intentando comprender cómo todo se encadena y se construye. Si falta el éxtasis, falta la construcción. Pero hablemos ahora de lo primero. Este es el trabajo profundo, dejarse penetrar por la verdad, sumergirse poco a poco en ella, anegarse en ella, no pensar ya que se piensa, ni que se es, ni que hay nada en el mundo excepto la verdad misma. Ese es el éxtasis feliz. Para Santo Tomás, el éxtasis es hijo del amor. Él nos transporta al exterior, hacia el objeto de nuestros sueños. Amar la verdad con el suficiente ardor para concentrarse en ella y transportarse así a lo universal, a lo que es, al seno de las verdades permanentes. Tal es la actitud de contemplación y de producción fecunda. Se está entonces arrebatado por encima de sí mismo, pero con el ojo en la presa, como la fiera, y la vida interior se intensifica, pero con un sentimiento de lejanía, como si se circulara por los astros. Se siente uno dilatado y a la vez encadenado, libre y esclavo. Se es plenamente uno mismo, dándose a algo superior. Se gana uno a sí mismo perdiéndose. Es el nirvana de la inteligencia arrebatada y poderosa. Si eres visitado por ese espíritu, no vayas a desalentarlo y expulsarlo para seguir con una forma de trabajo totalmente artificial y exterior. Si está lejos de ti, procura su vuelta mediante tus humildes deseos. Bajo el deslumbramiento divino, ganarás en poco tiempo más que en mucho entregado únicamente a tus pensamientos abstractos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mis mansiones. Salmo 83. Evita también, tanto tiempo como te sea posible, el retorno de la actividad anhelada, el retorno de la esposa. Que tu espíritu sea como la cera y no como el sello, a fin de que la línea de la verdad se conserve pura. Practica el santo abandono. Obedece a Dios. Sé como el poeta inspirado, como el orador elevado por una oleada interior, y al que ya no le pesa el propio pensamiento. Por otra parte, al aprender de los hombres por medio de la lectura, de la enseñanza, de las relaciones, procura saborear esta regla de oro, incluida por Santo Tomás entre sus 16 preceptos. Guarda en la memoria todo lo bueno que oigas, sin reparar en quién lo dijo. La historia de las ciencias está llena de resistencias entre talento y talento, entre genio y genio, entre camarilla y camarilla, entre capillita y capillita. La ENEC se opone a Broussais, Pouchet a Pasteur. Lister tiene a toda Inglaterra en contra. Harvey a toda la humanidad de más de 40 años. Se diría que la verdad es excesivamente lujuriante y que hay que frenar su pululación. Pero si las leyes del mundo someten a la materia, ¿por qué el espíritu tiene tanta dificultad para doblegar al espíritu? En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, se nos dice que si a alguno de los fieles se le revela algo en la oración, los demás deben callarse y escucharle. Acerca de ello, hace Santo Tomás esta reflexión. Nadie, por sabio que sea, debe rechazar la doctrina de otro,
por pequeño que sea. Y esto se relaciona con otro consejo paulino. Con toda humildad, considere cada cual a los demás como superiores. Filipenses capítulo 2. Cualquiera es superior en el momento en que se halla más cerca de la verdad y recibe su luz. Lo que importa en un pensamiento no es su proveniencia, sino sus dimensiones. Lo interesante en el genio mismo no es Aristóteles, ni Leibniz, ni Bossuet, ni Pascal, sino la verdad. Cuanto más preciosa es una idea, menos importa saber de dónde viene. Elévate a la indiferencia de las fuentes. Solo la verdad tiene derecho, y ese derecho le corresponde allí donde se manifieste. Si no hay que ser feudatario de nadie, menos aún hay que desdeñar a nadie. Y si no es oportuno creer a todo el mundo, tampoco es menester negar el crédito a nadie, si exhibe sus títulos. Ahí está la gran libertad, cuya recompensa es tan grande que la misma avaricia se asombraría si no se creyera mejor inspirada guardando sus cofres. Fácilmente creemos que lo detentamos todo, que somos capaces para todo, y solo sabemos escuchar distraídamente las voces extrañas. Solo unos pocos privilegiados, hombres o libros, tienen acceso a nuestro oído y nos sirven de inspiradores, cuando en realidad la inspiración se encuentra en todas partes. El Espíritu sopla tan pronto en los valles como en las altas cumbres. En la más pobre inteligencia hay un reflejo de la sabiduría infinita que la profunda humildad sabe reconocer. ¿Cómo no sentirse en presencia de Dios cuando un hombre enseña? ¿No es acaso su imagen? Es una imagen deformada a veces o auténtica con frecuencia, pero la deformación es siempre parcial. Preguntarnos cómo se operaría la rectificación y en qué medida persiste la rectitud sería un trabajo más fecundo que encogerse de hombros y oponerse con aspereza. Vano sería oponerse, mejor será reflexionar. Dondequiera que el Dios de la verdad ha dejado algo de sí mismo, debemos apresurarnos a recogerlo, venerarlo religiosamente y utilizarlo con diligencia. Allí por donde ha pasado el eterno sembrador, ¿no recogeremos la mies? 4. Las ampliaciones. Finalmente, para ennoblecer el espíritu del trabajo, hay que añadir al entusiasmo, a la concentración y a la sumisión un esfuerzo para lograr la amplitud que da a cada estudio o a cada producción un alcance en cierta manera total. Un problema cualquiera no puede recluirse en sí mismo, sino que se desborda en razón de su propia naturaleza, toda vez que la inteligibilidad que reclama procede de unas fuentes más altas que él mismo. Lo que antes hemos dicho acerca de la ciencia comparada nos informa al respecto. Cada objeto de nuestro estudio corresponde a un conjunto donde actúa y recibe acción. Se supedita a ciertas condiciones, al tiempo que impone las suyas. No puede estudiarse aparte. Lo que se llama especialidad o análisis puede ciertamente ser un método, pero nunca un espíritu. No vaya a ser víctima el trabajador de su propia estratagema. Puedo separar una pieza de su mecanismo a fin de examinarla mejor, pero en cuanto la tengo en mis manos y la observo con mis ojos, mi pensamiento debe mantenerla en su sitio y verla funcionar en su conjunto. De lo contrario, puedo alterar la verdad, sea en un todo incompleto o en un rodaje incomprensible. La verdad es una. Todo se sostiene dentro de la única verdad suprema. Entre un objeto particular y Dios se hallan todas las leyes del mundo, cuya anchura aumenta progresivamente, partiendo de la norma aplicada a tal objeto hasta llegar al axioma eterno. Por otra parte, también el espíritu del hombre es uno, y su formación no puede satisfacerse con la mentira
de las especialidades, consideradas como parcelas de la verdad y de la belleza en fracciones dispersas. Por restringida que sea su pesquisa, por exiguo que sea el caso que te retiene, allí está totalmente el hombre y el universo entero. Tanto el sujeto como el objeto aspiran a lo universal. Estudiar verdaderamente una cosa significa evocar gradualmente el sentimiento de todas las demás, de su totalidad. Equivale a tomar parte en el concierto de los seres. Es unirse al universo y a sí mismo. Hemos hablado antes de la concentración, pero estaba claro que con ello no pretendíamos restringir el estudio. Concentrar y dilatar, como sístole y diástole, no son más que un mismo movimiento. Llamo concentración a la convergencia de nuestra atención sobre un punto determinado, y dilatación al sentimiento por el que este mismo punto es el centro de un vasto conjunto, el centro de todo, puesto que en la esfera inmensa el centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna de ellas. Nuestro espíritu tiene esta doble tendencia, la de unificar los detalles para llegar a una síntesis comprensiva y la de ser olvidadizo, perdiendo el sentimiento de la unidad en el detalle. Es preciso equilibrar ambas inclinaciones. La primera responde a la finalidad de la ciencia, la segunda a nuestra flaqueza. Necesitamos aislar para poder penetrar mejor, pero seguidamente debemos unir a fin de comprender mejor. Así pues, en tu trabajo, no coloques demasiado abajo tu punto de vista. Piensa desde lo alto. Conserva el alma de un vidente que te permita escudriñar verdades insignificantes, y con mayor razón, guárdate de minimizar las cuestiones sublimes. Siéntete en relación con los grandes secretos, bajo el aliento de los grandes hombres. Percibe la luz que se filtra por acá o por allá, pero que, un poco más lejos, continuando este tenue hilillo, inunda los espacios y alcanza la fuente cristalina. Corot no pintó jamás un árbol olvidando el horizonte. Velázquez coloca sus meninas en pleno escorial, en plena vida, mejor aún, en pleno ser, puesto que es ese sentimiento del misterio del ser el que hace de ese talento prodigioso un genio, que, al encantar los ojos, deja estupefacta al alma. Es regla del arte de pintar que hay que pensar en el detalle que no se pinta, y que el detalle cede así al carácter, al sentido general del tema, a su prolongación más allá de la tela. El artista, a propósito del más mínimo detalle, debe hallarse en estado de ensueño universal. El filósofo, el escritor, el orador, sólo se conciben en estado de pensamiento y de emoción universal. Al poner el dedo sobre un determinado punto del mapamundi, debemos sentir toda su extensión y su redondez. Hablamos siempre del todo. Huye de los espíritus que nunca saben salir de la escolaridad, que son esclavos del trabajo en vez de empujarlo hacia adelante, a plena luz. Dejarse maniatar por fórmulas estrechas y petrificar el espíritu con formas librescas es síntoma de inferioridad que está en clara contradicción con la vocación intelectual. Hilotas o eternos niños, tal es el nombre de esos presuntos trabajadores que son siempre extranjeros en las altas regiones, ante cualquier horizonte dilatado, y que quisieran reducir a los demás a su ortodoxia alicorta y mezquina. Es propio del genio ver en la obra lo que no va a poder poner en ella, en los libros lo que éstos no podrán decir. El verdadero tesoro de un gran texto es precisamente lo que dicen sus interlíneas. Sugieren, llevan a pensar
que nada es extraño a los pensamientos más profundos del hombre. Lejos de disminuirlos, de vaciarlos, presta a los diversos temas, ya de por sí restringidos, lo que hace de ellos sustancia sólida. Esto es, lo que no les pertenece, pero es común a ellos y a los demás, a ellos y a todos, como la luz es común a los colores y a su distribución sobre los seres. Lo ideal sería que cada cual estableciera en su espíritu una comunidad de pensamientos que se penetraran entre sí, para no constituir más que uno solo. Así es en Dios. ¿Puede encontrarse un mejor modelo para guiar desde lejos nuestra pobre ciencia? El espíritu de contemplación y de oración que hemos demandado nos acercaría con toda naturalidad a ese estado. Da ese fruto por sí mismo. Al adoptar el punto de vista de Dios, gracias al cual cada cosa obtiene su suprema conexión y toda su cohesión, debe uno sentirse en el centro de todo, seducido por unas riquezas y unas posibilidades inagotables. Si reflexionamos seriamente sobre ello, nos daremos cuenta de que esa especie de deslumbramiento que experimentamos ante una verdad nueva tiene, en este sentido, perspectivas indefinidas y repercusiones universales. Este solo paso, dado en dirección a la verdad, es como una palpitación de luz. Se ve el mundo con una luz nueva. Al contacto del fragmento se siente palpitar el todo. Más tarde, esa misma idea, retrotraída más acá de los confines, donde tenía la función de precursora, podrá parecer mezquina a quienes antes había deslumbrado. Al no evocar más que a sí misma, pierde vida y decepciona al sentimiento del infinito, que es el alma de toda investigación. Los grandes hombres han sufrido semejante desecación del pensamiento. Su visión era grande, sus resultados les parecen pequeños. Por eso hay que leerlos también a ellos con un espíritu que no se encierre en lo literal ni en lo libresco, en un espíritu de superación que les restituya simplemente a sí mismos. La letra mata. Que la lectura y el estudio sean espíritu y vida. 5. El sentido del misterio. Hay que decir que el sentido del misterio debe perdurar incluso después de nuestro máximo esfuerzo y después de que la verdad nos haya recompensado con su sonrisa. Los que creen haberlo comprendido todo, con su actitud solo dan prueba de no haber comprendido nada. Los que se contentan con respuestas provisionales a problemas que en realidad se plantean siempre, falsean la respuesta que se les ha dado, ignorando que es incompleta. Toda cuestión es un enigma que nos plantea la naturaleza y Dios a través de ella. Lo que Dios nos plantea, solo Dios puede responderlo. Las puertas del infinito están siempre abiertas. Lo más precioso que se oculta en cada cosa es aquello que no se expresa. A Biot le dijo una vez un colega: «Voy a hacerle una pregunta interesante». Y él respondió: «Es inútil. Si su pregunta es interesante, no tengo respuesta». No sabemos el todo de nada, dice Pascal, y para comprender a fondo una sola cosa, añade Claude Bernard, habría que comprenderlas todas. De la verdad plena en cualquier materia, podría decirse lo que decía de Dios San Agustín: si comprendes, di que eso no es. Pero el espíritu mezquino cree que poseemos el cosmos y su fortuna, aunque no tiene más que un cubo en la mano con 3 litros de agua reverberante, se atreve a decir: «Mirad, logré coger el océano y los astros». Santo Tomás, hacia el final de su vida, poseído por ese sentimiento del misterio que hay en todo, respondía a Fray Reinaldo, que le presionaba para que escribiese:
Reinaldo, no puedo más. Todo lo que he escrito me parece paja. No tengamos la presunción de anhelar que este sublime desespero venga antes de tiempo, pues es una recompensa. Es el silencio precursor del clamor inmenso con que vibrará toda el alma inundada de luz, pero un poco de este sobresalto es el mejor correctivo para el orgullo deslumbrante y las pretensiones que nos desvían. Es también un estimulante del trabajo, pues las luces lejanas nos atraen mientras conservamos la esperanza de alcanzarlas. Por el contrario, creer que todo está dicho y que solo falta aprenderlo, lleva a trabajar recluido en un pequeño círculo y a inmovilizarse. Un carácter elevado sabe muy bien que nuestras luces no son más que los diferentes grados de sombra, a través de los que vamos subiendo hacia la claridad inaccesible. Balbuceamos, y el enigma del mundo es perfecto. Estudiar significa precisar algunas condiciones, ordenar algunos hechos. Se estudia de verdad colocando lo poco que sabemos bajo los auspicios de lo que todavía ignoramos. Y eso no es colocarlo en la oscuridad, puesto que la luz que no se ve es la que mejor sostiene los reflejos de nuestra noche astral. En todas las cosas, el misterio es la luz de lo conocido, así como la unidad es la fuente del número, y como la inmovilidad es el secreto de los recorridos vertiginosos. Sentir dentro de sí el susurro de todo el ser y toda la duración, apelar a su testimonio, es también, a pesar de su silencio, rodearse de las mejores garantías para la adquisición de la verdad. Todo se apoya en todo, y las relaciones claras de los seres se sumergen en esa noche en la que yo penetro a tientas.